En este video escucharemos encuentros con skinwalkers, criaturas que pueden cambiar de forma, acechando en las sombras y revelando lo aterrador de cruzarse con algo que no es lo que parece. El imitador. Nunca olvidaré esa noche en la carretera, cuando tuve que huir de esa cosa que me estaba siguiendo, utilizando la forma de mi amigo. Era de madrugada y me dirigía hacia el norte, a una pequeña ciudad donde vivía mi familia. El viaje era largo, la carretera desierta y oscura me envolvía con un inquietante silencio. Después de varias horas manejando, mis ojos comenzaban a cerrarse. Necesitaba tomar un respiro, así que decidí detenerme en una gasolinera abandonada al borde de la carretera. El lugar era viejo y descuidado. Parecía haber sido golpeado por el tiempo y el abandono. Salí del auto, y el viento frío de la madrugada me golpeó la cara. Caminé alrededor, intentando despabilarme, cuando de repente escuché pasos detrás de mí. Me giré, pensando que quizás había alguien más buscando refugio en medio de la noche, pero no había nadie. Regresé al auto y, antes de entrar, lo vi. Parado junto a un poste oxidado, estaba mi amigo Javier. O, al menos, era idéntico a él. Era imposible que estuviera allí. Javier vivía en otro estado, y yo no le había contado nada de mi viaje. Pero lo que más me inquietó fue la forma en que me miraba. Una mirada vacía, sin expresión, como si fuera un reflejo distorsionado de quien conocía. Él no decía nada. Solo estaba ahí, quieto, observándome. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. En vez de eso, comenzó a caminar hacia mí, con pasos lentos y torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. Por un momento pensé que tal vez algo malo le había pasado, que necesitaba ayuda. Pero había algo en su rostro que me decía que eso no era Javier. Subí al auto, pero antes de arrancar, lo vi acercarse hasta quedar frente a mí. Su rostro, aunque igual al de Javier, estaba tenso y desfigurado por una sonrisa extraña. Una sonrisa que parecía estirada, como si su piel se hubiera secado y tirara de sus facciones. Me miró a los ojos y su sonrisa se hizo más ancha, tanto que parecía que su boca se partiría en dos. Pisé el acelerador y salí de ahí tan rápido como pude. Sin embargo, apenas recorrí unos metros, escuché golpes en el techo del auto, como si alguien o algo lo estuviera arañando. No me atreví a mirar por el retrovisor. Tenía el presentimiento de que, si lo hacía, vería esa cosa corriendo detrás de mí, con esa sonrisa perversa en el rostro de Javier. Seguí conduciendo por varios minutos, hasta que los golpes cesaron. El silencio volvió a adueñarse de la carretera, y por un instante pensé que tal vez me lo había imaginado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, algo en el espejo retrovisor llamó mi atención. Lo miré, y ahí estaba él, sentado en el asiento trasero. Estaba encorvado, su rostro apenas iluminado por la tenue luz de la carretera. Pero lo que vi me dejó helado. No era Javier, no del todo. Su piel parecía rasgada, como si fuera una máscara mal puesta, y sus ojos eran dos vacíos oscuros. Sentí un frío gélido que me recorría la espalda mientras veía cómo esa cosa me observaba. Entonces, sus labios comenzaron a moverse, intentando formar palabras. Y aunque su voz se parecía a la de Javier, había algo distorsionado en ella, como si dos voces intentaran hablar al mismo tiempo, luchando por salir de esa boca. ¿Por qué te vas?, susurró, con dificultad, como si estuviera probando cómo usar las cuerdas vocales. Me detuve de golpe, y cuando giré la cabeza hacia atrás, estaba solo. Pero el asiento trasero estaba destrozado, lleno de marcas profundas, como si algo lo hubiera arañado frenéticamente. Salí del auto tambaleándome y corrí por la carretera. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de ayuda, pero lo único que me rodeaba era el interminable asfalto y la oscuridad. Respirando con dificultad, miré hacia el auto una última vez y ahí estaba él,
esa figura que parecía Javier, pero que ahora se movía de una forma retorcida, casi como si su cuerpo no supiera cómo mantener una forma humana. «Nos veremos pronto», susurró. Y luego, como si la oscuridad de la noche lo devorara, corrí sin parar hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el amanecer iluminó la carretera. La imagen de esa sonrisa torcida me acompaña cada vez que voy a dormir y cierro los ojos, así como la sensación de ser observado en todo momento. Pasos en la noche. Vi algo moverse entre los árboles. Al principio creí que era un ciervo, pero su cuerpo era demasiado humano. Podía ver cómo se acercaba, tambaleándose hacia mí. De pequeña, pasábamos los veranos en una cabaña aislada en medio del bosque. Era un lugar hermoso, con un lago cercano y un sendero rodeado de árboles. Todo en esa cabaña era perfecto. Hasta aquella noche. Yo tenía 8 años, y aunque solía dormir profundamente, ese día algo me despertó a mitad de la madrugada. Me quedé en silencio por un momento, tratando de entender qué era lo que me había sobresaltado, cuando escuché algo afuera de la ventana. Era un sonido raro, como pasos lentos entre las hojas secas del bosque. Tal vez es algún animal, pensé. Pero Rocky, mi perro, que dormía siempre a los pies de mi cama, se levantó de un salto y con un gruñido bajo se quedó mirando la puerta. Traté de calmarlo, pero sus orejas estaban rígidas y sus ojos no se apartaban de la puerta. Miré por la ventana, hacia el bosque. La luna llena iluminaba la escena y alcancé a distinguir algo moviéndose entre los árboles. Parecía un ciervo, pero su caminar era extraño, lento y torpe. Sus patas se doblaban de una manera antinatural y se acercaba cada vez más a la cabaña. Se detuvo justo al borde de la zona iluminada por la luz de la luna, como si esperara algo. Rocky seguía gruñendo, y yo no podía apartar la mirada de esa cosa que nos observaba. Entonces, comenzó a caminar de nuevo. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando vi que se dirigía directamente hacia nuestra cabaña. Su movimiento era inquietante. Era como si su cuerpo no pudiera sostenerse correctamente. Y mientras se acercaba, noté algo peor. No era un ciervo, o no del todo. Tenía cuerpo de ciervo, sí, pero sus patas eran demasiado largas, y su cuello era demasiado delgado, retorciéndose de un lado a otro. Cuando se acercó aún más, vi que no tenía ojos, solo cavidades vacías que parecían mirarme directamente. Retrocedí, con el corazón a punto de estallar. Rocky comenzó a ladrar desesperado, lanzándose hacia la puerta de la cabaña como si quisiera protegerme de lo que estaba afuera. Me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido de los ladridos y el golpeteo de aquellas patas largas acercándose a la cabaña. Por un momento, todo se quedó en silencio. Solo podía escuchar mi respiración y el latido de mi corazón. Pero el silencio no duró mucho. Comencé a escuchar cómo algo rascaba la madera del porche, lentamente, como si estuviera probando la solidez de la puerta. La puerta de entrada a la cabaña comenzó a abrirse despacio, como si alguien desde el otro lado estuviera empujándola con suavidad. Corrí hacia el armario de mi cuarto y me encerré ahí, tapándome los oídos para no escuchar los sonidos de afuera. Pasaron unos minutos que parecieron horas. De repente, en la oscuridad del armario, pude escuchar esos pasos entrando en la cabaña, arrastrándose por el suelo de madera. Algo en mi interior me decía que no debía moverme, que no debía dejar que esa cosa supiera que estaba ahí. Entonces, escuché un ruido desagradable, como si algo estuviera arrastrando un saco pesado por el suelo, y luego un resoplido profundo, como si olfateara el aire, buscándome. Los pasos se acercaron más y más, hasta detenerse justo fuera del armario. Me asomé por una rendija de la puerta y lo vi, parado en esas 4 patas extrañas mirando directamente hacia el armario. Cerré fuertemente los ojos durante un momento. Al volver a abrirlos ya no pude ver a esa cosa.
Cuando les conté a mis padres lo que vi, dijeron que había sido una pesadilla, que tal vez Rocky había visto a un ciervo y que todo había sido mi imaginación. Yo quería creerles. Quería pensar que todo había sido un sueño. Pero por la mañana vi algo que me hizo dudar. En la madera del porche había marcas profundas, como si algo con garras afiladas la hubiera arañado. Nunca volví a la cabaña, y desde entonces siempre he evitado los bosques. Pero a veces, en la quietud de la noche, estoy segura de escuchar esos pasos que oí de niña, y siento que algo me observa desde las sombras, algo que no pertenece a este mundo. Encuentro inesperado. La figura que emergió de la oscuridad no caminaba como un hombre. Sus piernas se doblaban de manera extraña, y cuando giró su cabeza hacia mí, supe que estaba perdido. Hace unos meses, mi primo y yo decidimos hacer un viaje de camping en una zona remota de Nuevo México. Él era un apasionado de lo paranormal, y el lugar estaba lleno de historias extrañas, desde avistamientos de luces en el cielo hasta relatos de personas desaparecidas en el desierto. Yo no creía mucho en esas cosas, pero me pareció divertido alejarnos de la civilización por unos días y disfrutar de la tranquilidad. Llegamos al lugar al atardecer, instalamos nuestra tienda de campaña y encendimos una fogata. Mientras hablábamos, mi primo empezó a contarme sobre los skinwalkers, brujos capaces de transformarse en animales, seres malditos con la capacidad de imitar voces humanas y que siempre traen mala suerte. Me reí y le dije que dejara de asustarme con cuentos, pero él insistía en que había que tenerles respeto. Horas después, ya entrada la madrugada, mi primo se quedó dormido, pero yo no podía conciliar el sueño. Me sentía intranquilo, como si algo en el aire estuviera mal. Me puse los audífonos para distraerme con algo de música y me recosté mirando hacia la entrada de la tienda. De pronto, vi una sombra que pasó por delante de la fogata, apagando momentáneamente el reflejo de la luz. Me levanté de golpe, pensando que sería un coyote, pero no escuché ningún ruido de patas ni gruñidos. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar algo, pero lo único que alcanzaba a oír era mi propia respiración. Me dije a mí mismo que eran los nervios, pero entonces lo escuché. Una voz. Era casi imperceptible al principio, un murmullo bajo, como si alguien estuviera tratando de hablar desde muy lejos. Me acerqué a la entrada y aguzé el oído, y la voz se hizo más clara. «Ven, aquí», decía, con una voz quebrada, como si las palabras no le salieran con facilidad. Abrí la tienda muy despacio y asomé la cabeza. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de la fogata había una figura. Al principio pensé que era un hombre, pero su postura era extraña. Era delgado y parecía estar encorvado hacia adelante, como si su cuerpo no pudiera mantenerse derecho. Su piel era de un color gris ceniza, seca y agrietada, como la corteza de un árbol. Y sus ojos, no sé cómo describirlos porque, aunque parecían vacíos, sentía que me miraban directamente. Mi instinto fue despertar a mi primo, pero el miedo me detuvo. Sentí como si moverme provocaría que esa cosa viniera corriendo hacia mí. La figura entonces hizo un movimiento brusco, como si se estuviera retorciendo, y su cuello se giró hacia un lado, como si intentara ajustar su cabeza sobre su cuerpo. Y en ese instante, comenzó a cambiar. Sus huesos crujían, y su piel se estiraba y retorcía mientras adoptaba una nueva forma. Sus extremidades se alargaron, sus piernas se doblaron hacia atrás como las de un animal, y su rostro, que ya de por sí era inhumano, se transformó en una especie de máscara grotesca, mitad humano, mitad bestia. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El terror me había paralizado. La criatura empezó a acercarse a la fogata, lentamente, como si estuviera disfrutando del miedo que provocaba. Y entonces, lo más aterrador de todo, comenzó a imitarme. Primero mi risa,
luego mi voz hablando con mi primo, pero sonaba distorsionado, como si alguien estuviera tratando de imitarme a través de una radio rota. No pude aguantar más y desperté a mi primo de un empujón, susurrándole que teníamos que salir de ahí. Él no entendía nada, y al ver mi cara de pánico, se asomó por la entrada de la tienda. La criatura había desaparecido, pero mi primo sabía que yo no estaba bromeando. Sin decir palabra, agarramos nuestras cosas y corrimos hacia el auto. Mientras nos alejábamos, juraría que escuché mi propia voz gritando desde el campamento, un grito de angustia que resonaba en medio de la noche. No, te escaparás, murmuraba esa voz que ahora sonaba idéntica a la mía. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche, y jamás regresé a ese lugar. Pero a veces, cuando estoy solo en mi habitación y todo está en silencio, escucho algo afuera, algo que imita mi risa, mi voz, como si esa cosa aún me estuviera buscando. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.